Bien, estamos en comunicación telefónica con la doctora María Adamo, psicoanalista, Escuela de Posgrado en Psicoanálisis de la Fundación Luis Chiosa, matrícula 110411, miembro asociado de la Fundación Luis Chiosa, una institución abocada desde el año 1967 de la investigación en psicoanálisis y medicina psicosomática. Vamos a concientizar sobre el hipotiroidismo, ¿no? Porque enfermamos. La historia se oculta en el cuerpo, muchas de las cosas que callamos las expresamos con los órganos y que la enfermedad deja de ser un acontecimiento ajeno y externo a nuestra historia psíquica y emocional. Entender y analizar las causas físicas de una enfermedad resulta tan importante como recuperar la historia inconsciente y su relación con todas las vicisitudes de la biografía de una persona que culminan en la crisis que se manifiesta en la enfermedad. La palabra psicosomática significa factores psicológicos en influencia sobre las enfermedades. Entender y aceptar que es nuestra mente la que puede estar originando o manteniendo la alteración. No voy a seguir leyendo porque si no le voy a sacar tiempo a la doctora. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y acá estamos para poder concientizar sobre las tiroides, ¿no es cierto? Tiroides y qué emoción hay, ¿no? Qué problemática tiene esa persona, ¿no? Que desencadenó un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, ¿no? ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar de nuevo con vos para terminar lo que empezamos el jueves, así que... Exacto. Buenísimo que tengamos el tiempo. No, por favor, a vos. Estaba escuchando tu introducción. En realidad, la palabra psicosomática ya nos muestra cómo el lenguaje nos limita, ¿no? Porque nosotros pensamos que el cuerpo y el alma son una sola cosa, pero a la hora de hablar, el lenguaje nos la separa, digamos, psicosomática, ¿no? Psique por un lado, soma por el otro. Pero bueno, la idea que tratamos de transmitir, siguiendo esta línea de pensamiento, ¿no? De Chiosa, de Freud también, es que el ser humano es uno solo y que el cuerpo y el alma no son dos cosas separadas, ¿no? Y que entonces cuando enfermamos el cuerpo es porque también algo nos está pasando en el alma y que en nuestra vida normal también el cuerpo participa a través de los afectos, ¿no? Todas las movilizaciones afectivas también ocurren en el cuerpo, entonces no es algo que tratamos de integrar esta cuestión, ¿no? Así que bueno, justamente hoy, digamos, vamos a hablar del tema de la función tiroidea, que a diferencia de la vez pasada que hablamos de la piel y de la psoriasis, viste que yo te decía, bueno, la psoriasis, la piel es un órgano que está muy cerca, está muy integrado, participa de nuestra vida consciente. Acá es un poco distinto, tenemos una glándula que hay gente que muchas ni siquiera sabe que la tiene, o a veces un paciente te dice, tengo tiroides, ¿no? Para decirte que tiene una alteración en la glándula, y tengo tiroides como si no fuera normal, ¿no? Tener la glándula en sí, porque ni siquiera se conoce, ¿no? Está mucho más escondida. Y hay de muchas cosas que no se hablan, doctora. O sea, yo hoy hice un resumen, casi siempre lo hago, pero hoy estuve más seria haciendo resumen de los temas y la verdad es que no llego a tiempo. Y digo, cada vez hay más temas para hablar y para concientizar. Y hay mucha gente que no tiene ni idea de muchas cosas. Sí, bueno, eso es también lo interesante. Cuando uno se pone a estudiar, se da cuenta que cada vez hay más, es más lo que uno descubre que no sabía. Doctora, en 7 años siento que no hice nada, pero en realidad pero siento que no hice nada. Está bien, eso es lo lindo que tiene el estudio. Sí, porque si no sería aburridísimo, y todo lo que tengo para seguir aprendiendo, gracias a Dios. Doctora, estuve pensando, ¿no? Yo soy una persona que tengo hipotiroidismo, se me desencadenó en un momento de estrés, pero mi mamá también lo tiene, aparte de que se puede llegar a ser hereditario. Preguntaba esto, porque aparte usted es médica, digo, puede estar la enfermedad, se puede pasar a otra generación, pero quizás puede estar ahí y no despertarse. Entonces digo, ¿será que muchas veces podemos despertarlo con un evento traumático o algún evento, no sé, algo que desencadenó y lo llevó a activarlo? Porque quizás por ahí pasaba un montón de tiempo más y no se activaba. No, totalmente. De hecho, primero que como vos decís, una cosa es tener la disposición genética o la predisposición y otra cosa es hacer la enfermedad, ¿no? Hay como
Es como el doctor Kioso a veces pone la comparación que una cosa, la predisposición es como tener la llave puesta en el auto y hacer la enfermedad como girarla y prender el motor, ¿no? Es como un movimiento más que no siempre ocurre. Y además, que también vos podés verlo desde el punto de vista anímico. El psicoanálisis habla de las identificaciones, y habla de identificaciones heredadas, ¿no? Es decir, fíjate que en varios hijos de una misma persona, algunos tienen la enfermedad de la madre o del padre y otros no. Es decir, también el carácter se hereda, se transmite. Hay familias que tienen un tipo de carácter, hermanos que tienen un tipo de carácter, o vos decís, fulanito tiene tal rasgo de carácter igual a la madre, o igual a la abuela, ¿no? Es decir, también estas maneras de vivir y de sentirse se transmiten a los hijos, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de qué va la cuestión con la tiroides en particular, ¿no? En realidad es interesante porque yo te decía también la vez pasada que nosotros lo que descubrimos con esto es que cuando estudiamos el cuerpo desde este punto de vista de intentar descubrir el significado, que forma parte de la función de cada órgano, de alguna manera podemos descubrir también aspectos del alma que no teníamos tan claros. No es que no estaban, obviamente estaban, pero no los teníamos tan identificados. Por ejemplo, en esta investigación, y digamos lo que se estudió, ahora voy a llegar a eso, pero te lo comento para arrancar, digamos, pudimos descubrir o identificar un tipo particular de miedo. Vamos a decir, bueno, el miedo es un afecto recontra conocido, sí, pero acá vamos a hablar de un tipo específico de miedo, que cuando yo te lo vaya describiendo vas a decir, sí, lo ubico, pero de repente no lo teníamos normalmente tan identificado, y ese tipo particular de miedo pensamos que está vinculado con la disfunción de la glándula tiroidea. O sea, acá el estudio que hicieron los Kioso y 4 colaboradores estudiaron la función normal de la glándula y las alteraciones en más y en menos, que es, como decíamos, el hiper y el hipotiroidismo. No se metieron a distinguir entre las causas, porque hay muchas diferentes causas de hiper y de hipotiroidismo. Ellos estudiaron simplemente el funcionamiento y fueron como a lo esencial en ese punto, ¿no? Y para eso primero estudiaron la función normal de la glándula, ¿no? Entonces, bueno, digamos 2 palabritas para los que están escuchando, que justamente por ahí no saben de lo que es hay más personas con hipotiroidismo, doctora, ¿eh? Hay muchas, sí, sin duda. Sí. Impresionante. Este año me he enterado, digo, mira, bueno. Es una patología muy, muy común, sí, muy frecuente. Bien. Y la glándula tiroides es una glándula endocrina que está en el cuello, ¿sí? Se llama tiroides porque tiene forma como de escudo, de ahí en el nombre. En realidad es una glándula que está formada por 2 lóbulos y un pequeño puentecito. En otras especies son varias glándulas, pero en el ser humano es una sola glándula. Y su principal función es producir las hormonas tiroideas, ¿no? Y en realidad producir, almacenar y secretar las hormonas tiroideas. ¿Y para qué sirven las hormonas tiroideas? Bueno, las hormonas tiroideas son el regulador principal del metabolismo del cuerpo humano. ¿Y qué es el metabolismo? Seguimos tirando palabras. El metabolismo... Sí, tremendo. La palabra metabolismo viene del griego metabolés, que significa cambio. O sea, acá tenemos un primer punto, que el metabolismo es el conjunto de cambios bioquímicos que ocurren en un organismo. O sea, todas las reacciones bioquímicas de la respiración, de la nutrición, de la asimilación de sustancias. Lo que nos permite funcionar como organismos vivos es el conjunto de reacciones químicas que todo el tiempo tenemos que estar transformando sustancias, de ahí la idea del cambio. Desde lo que ingerimos lo tenemos que asimilar, lo transformamos en proteínas que hacemos parte de nuestro cuerpo, después tenemos que desarmar algunas sustancias para obtener energía, otras las eliminamos. Todo el tiempo estamos haciendo estos cambios bioquímicos en nosotros y todos los animales, todos los seres vivos, para mantener este organismo funcionante. Entonces, ahí ya tenemos una primera idea, que es la idea del cambio, ¿no? Es decir, la glándula tiroides secreta estas hormonas que, a través de favorecer la síntesis de ciertas enzimas, no me voy a ir al detalle, regula el metabolismo. Es decir, es como si subiera, en la medida que hay más hormona tiroidea, se sube el fuego, digamos, el ritmo de combustión del organismo, y en la medida en que hay menos, se baja el fuego, se enlentece el metabolismo. Entonces es como un regulador, haciendo un súper resumen de la idea central de la función tiroidea, es esa, ¿no? Es regular el metabolismo del organismo humano. Entonces, acá tenemos un primer punto, que es la relación con los cambios, que ahora lo vamos a profundizar un poco más.
Vos, como Dale, siempre te digo, yo cualquier cosa me parás, me No, preguntás. porque hablo todo yo, si no. Entonces, hay que escuchar a la doctora, no a la conductora. La conductora escuchan todo el tiempo. Si no, Bueno, no, pero vaya, no entiendo, vos te parece que doctora, cuando usted quiere que yo entre en escena, entro, porque tengo tanto para decirle, mire, si no conoceré el hipotiroidismo. Sí, claro, no sé, bueno, justo te toca, bueno, sí, todo te toca en realidad, pero ahora cuando cuente la temática, igual, como siempre te digo, nos sentimos todos tocados, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante, en esta investigación, se fueron a estudiar el yodo, los autores. Vos mirás el yodo, ¿qué tiene que ver el yodo, no? Que es un metal, un metaloide, un mineral. ¿Pero por qué fueron a estudiar el yodo? Porque ellos dijeron, a ver, un momento, ¿para qué está la glándula tiroides? Está para, en realidad, captar yodo y vehiculizarlo dentro del organismo. Para eso sirve y sin el yodo yo no puedo hacer las hormonas tiroides, al punto que habrás escuchado hablar del bocio endémico, ¿no? Que es ese hipotiroidismo debido al déficit de yodo en la dieta, en los lugares alejados del mar, ahora vamos a ver. Hay poco yodo y la glándula funciona mal, funciona poco y aparece el bocio. Entonces ellos dijeron, bueno, el yodo tiene que algo tener que ver con toda esta historia, porque si es tan importante, ¿no? Claro. Entonces se pusieron a estudiar. Bueno, el yodo resulta que es un elemento escaso, pero en la naturaleza es escaso, pero es imprescindible para el funcionamiento de la vida. ¿Por qué? Porque otra vez, el yodo es un oxidante, es una sustancia, para decirlo en términos bien simples, que acelera las reacciones químicas. Entonces, entra en contacto con proteínas y se combina muy rápido con el oxígeno y desencadena reacciones químicas. Por eso se usa, por ejemplo, como desinfectante, ¿no? Los ioduros, porque deshacen los coloides, todos los restos de infecciones, las bacterias. En realidad, el estado puro es tóxico, porque es como que te quema, es demasiado corrosivo. En la naturaleza se combina, forma sales, versiones como si fueran un poquito más atemperadas, pero ahí ya tenemos otra vez en el yodo, fíjate esta idea de gatillar cambios, desencadenar reacciones. No es que el yodo participa de las reacciones, pero las promueve, las desencadena, es como si le diera el empujón a la reacción química que falta. Hay muchas reacciones químicas que en realidad están todos los elementos para que la reacción ocurra, pero le falta el empujón. Y sin el empujón a lo mejor pasan años y la reacción no ocurre y el organismo no podría estar vivo. Entonces este empujón se lo dan sustancias como por ejemplo el yodo, que son catalizadores, es decir, que aceleran y desencadenan esa reacción. Ya vamos a ver por qué esto es tan importante. Yo lo voy trayendo porque vamos a ir hacia... Entonces, ¿dónde está el yodo? En el mar, en el agua del mar, disuelto. Por eso, originalmente, los primeros... digamos, antes de que se conociera la existencia de la glándula tiroides, ya se sabía, por ejemplo, en la China, sabían que las algas que están en la costa se usaban para tratar el bocio, porque le proporcionaban grandes cantidades de yodo al paciente. Eso no se sabía, pero se sabía que estaba esta relación entre las algas y la mejoría del bocio. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, de hecho, es también muy interesante que estas algas acopian, que están en las costas, en las aguas costeras, toman como si chuparan el yodo del agua, lo concentran en la planta y producen unas sustancias volátiles yodadas que se evaporan y caen a la costa, a la costa del mar. Por eso hay un autor que se llama James Lovelock, que es el autor de la hipótesis Gaia, un científico muy muy interesante, que él decía que estas algas son como la glándula tiroides del planeta. Actúan como una glándula tiroides, pero a nivel del planeta, porque captan el yodo y lo concentran. Es lo mismo que hace la glándula tiroides en nuestro organismo. De hecho, adivina en qué momento de la evolución de los animales aparece esta glándula. Dilo usted. Dígalo, quiero escucharla. Aparece con los anfibios. Ya aprendí un montón y traté de más o menos digamos, aliviarla. Pero más información viene bien, pero algo en el inconsciente puede haber también, así que a ver, la escucho. No, aparecen los anfibios, fíjate, y no es casualidad, porque el anfibio es el animal que tiene que hacer el pasaje del hábitat acuático al hábitat terrestre. Se va a quedar sin el yodo porque se va del agua, pero además necesita más que nunca estas reacciones metabólicas, porque el anfibio tiene que desarrollar cambios enormes desde su estructura corporal, desarrollar los miembros, la musculatura de los miembros, los huesos, la respiración pulmonar, es decir, tiene que hacer un montón de cambios, estamos hablando de la evolución de las especies, más que nunca va a necesitar activar su metabolismo.
y en realidad va a tener menos yodo, entonces, porque se está yendo del mar. Entonces en ese momento podemos decir que el ingenio de la naturaleza produce esta glándula, que es como si fuera un órgano que se va a especializar en agarrar todo el yodo de la dieta, las pequeñas cantidades que entran por la dieta, y concentrarlas para meterlas, digamos, adentro del organismo humano y hacerlo funcionar a través de estas hormonas. Sí. Fíjate lo que es la naturaleza, ¿no? Entre paréntesis. Tremendo, sí, sigo escuchando, no te quiero interrumpir. Entonces, bueno, claro, entonces aparece otra vez la asociación de la tiroides, las hormonas tiroides, el yodo, y este enfrentamiento de situaciones de cambios adaptativos importantes. De hecho, así como en la filogenia uno ve que pasa esto con los anfibios, si vos ves hoy por hoy, los anfibios también sufren lo que se llama la metamorfosis, que es un cambio en su vida individual, digamos, pasan de un estado primero larvario, que es, viste que por ejemplo la rana es un renacuajo o es una larva primero que nada, después se va transformando en renacuajo, después en la rana adulta, pero que es totalmente diferente que el renacuajo. O sea, es un animal que tiene pulmones, que vive en la tierra, que tiene otro hábitat, hábitos. Bueno, ¿y qué es lo que desencadena en la rana la metamorfosis? La glándula tiroides. O sea, la secreción de hormona tiroides es la que va a gatillar este cambio, digamos, del renacuajo que haga la metamorfosis y se transforme en la rana. O sea que tenés otra vez ahí, encontrás este mismo significado. ¿Ves que es como encontrar una idea, no? Sí. Uy, acá está otra vez la idea de tengo que enfrentar un cambio. Para enfrentar un cambio tengo que desarrollar capacidades que yo tenía latentes, las tenía, pero las tengo que desarrollar en el momento adecuado. Lo del momento adecuado también es importante porque hay un tema que tiene que ver con acomodarse al entorno. Es decir, por ejemplo, cuando el entorno no es favorable, por ejemplo en épocas de sequía, donde faltan alimentos, el anfibio tiene un recurso que se llama neotenia, y que es frenar, secretar menos hormona tiroidea y frenar esa metamorfosis y dejar al animal en estado larvario, como si estuviera esperando que pase la mala racha, digamos, y que vengan tiempos mejores para después sí hacer la evolución al adulto. Como si fuera, viste, un freno o un acelerador, bueno, una manera de frenar ese desarrollo, disminuyendo la producción de hormona tiroidea. Y por lo tanto, limitando la metamorfosis. Sí. Y en los insectos hay un mecanismo muy parecido, pero más extremo todavía, que se llama la diapausa. Ahí ya son otras hormonas que están en los insectos, pero que el insecto queda en estado de larva o de pupa y puede permanecer así un montón. Es como si estuviera muerto, porque el metabolismo lo tiene prácticamente apagado, pero no está muerto. Puede después más adelante desarrollarse. Entonces, bueno, ¿por qué toda esta cuestión, digamos, hago todo este pasaje de la filogenia y demás? No, está perfecto. Porque lo vamos a reencontrar en lo que pasa con la glándula tiroides en el ser humano. Sí. En el ser humano hay momentos normales donde las hormonas tiroides, donde se secretan, aumenta la actividad de la glándula tiroides. Y adivinad qué momentos son. Te escucho, dale. Te escucho bien. Todo lo que vengo diciendo, bueno, no nos va son los momentos de cambio. Los momentos de cambio, porque cuando vos al principio me hablaste de cambio, fue la primera que me quedó en mi cabeza, que me encanta resumir. Para mí son palabras disparadores, las llamo yo, ¿no? Dije cambio, qué cambio, claro, bueno, es verdad. Cambios adaptativos, y vos fíjate que si repasamos en la vida del ser humano los momentos donde es normal que aumente la función tiroidea, bueno, en realidad empieza a funcionar más o menos a las 10-12 semanas de vida embrionaria, empieza a funcionar la glándula tiroides del embrión que en ese momento justamente se pasa a transformar en feto. Termina de formarse, termina el periodo embrionario y pasa al periodo fetal. Esto es en la semana 10-12, antes de eso usa las hormonas de la madre, ¿no? Sí. Después sigue creciendo, en la etapa fetal el bebé sobre todo crece de tamaño, ya está formado, y un poco antes del nacimiento aumenta la producción de hormona tiroidea. O sea que antes de nacer y inmediatamente después del nacimiento necesita activar el metabolismo, porque como vimos cuando hablamos de gripe, probablemente el mayor cambio adaptativo de un ser humano es el nacimiento. Entonces no nos va a sorprender que, así como apareció la glándula en los anfibios cuando pasaban del agua a la tierra
y aparece en la metamorfosis, y regulando la metamorfosis, aparece un pico de hormona tiroide, de expresión de hormona tiroide en el momento del nacimiento, porque el bebé tiene que producir un montón de cambios y reacciones adentro de su organismo para adaptarse a esto que es empezar a respirar por los pulmones, empezar a alimentarse, empezar a digerir, regular la temperatura, bueno, montones de cambios para estresazo para el bebé. De estar tranquilo, estresazo para el bebé, de estar tranquilo pasa, ¿no? Exacto. A otro ambiente. Acá tenés ya la idea de que, a ver, sí, es estresante, pero es vital. El bebé ya no puede seguir dentro de la panza. Claro. Ahí ya empezamos a pensar. Salimos. Claro, empezamos a pensar que en la vida hay momentos donde yo tengo que enfrentar cambios que tienen su momento de madurez, digamos, y que yo ya a veces siento que, bueno, que vamos a llevarlo ya a un plano más, suponete, no sé, una pareja que está en matrimonio, una pareja que está conviviendo y que de repente están con la idea de tener un hijo. Y la idea va, viene, y hay un momento en el que dicen, bueno, vamos, o sea, tengamos el hijo, ¿no? Es decir, momentos de decisión en la vida donde uno siente, bueno, es el momento, o la búsqueda del hijo. La búsqueda de hijo puede tranquilamente desencadenar también en una persona que si ya tenía genéticamente, digamos, esa enfermedad, se puede activar. Claro, ahora justamente, vamos a ver por qué, pero esa es la sensación es esa de decir, yo necesito crecer. Es un salto de crecimiento, o sea, para el bebé es algo buenísimo nacer, porque es lo que le va a permitir aumentar, o sea, desarrollarse, ser un ser humano, ser independiente, ir ganando autonomía, pero, bueno, es un momento traumático, están las dos cosas. Entonces, en ese momento tenemos el pico de secreción tiroidea, ¿no? Sí. Y después, ¿qué otro momento va a tener un pico importante? La pubertad, que es otra vez una metamorfosis, ¿no? Freud habla de la metamorfosis de la pubertad, los cambios hormonales, la salida del periodo de latencia, todos los cambios físicos, los cambios psíquicos, el chico se siente que se transforma rápidamente en otro, ¿no? Es la edad en la que los chicos a veces se chocan contra las cosas porque no llegan a ajustar su esquema corporal de que crecieron tan rápido, por ejemplo, y son un poco torpes. Es decir, en este momento donde yo tengo el organismo, el estirón, ¿no? Es decir, el organismo funcionando a 1000, necesito mantener esto con un aumento de la secreción de hormonas tiroides. Sí. Y el otro momento es el embarazo, otra vez. Un momento de cambio adaptativo. Entonces, fíjate cómo lo vemos en la biología, lo vemos en la vida del ser humano, cómo se relaciona esta glándula con el enfrentamiento de cambios, de procesos de cambios adaptativos para crecer, pero son significativos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pensando ahora ya, viendo más o menos cómo es la función de la glándula, un poco la idea es que frente a esta situación de cambio, yo puedo normalmente experimentar una cierta inquietud, ¿no? Una cierta inquietud, un cierto apremio, un cierto apuro, como que bueno, llegó el momento, lo tengo que hacer, pero tengo miedo, aparece el miedo al cambio, ¿no? Hasta cierto punto uno podría imaginar que esto es un componente normal que atraviesa a la persona que tiene que hacer este cambio, ya sea el chico que se va a vivir solo, o la persona que se va a mudar, o que me voy a casar, o que voy a tener un hijo, es decir, buscar la representación que quieras en la vida, cambios que para la persona sean importantes, sean adaptativos, pero requieran de este salto, digamos, que al sujeto le da un poco de miedo, ¿no? Sí, claro. Entonces, un poco lo que nosotros pensamos, lo que plantean los autores, es que la patología tiroidea va a relacionarse con una situación donde esto ya pasa de lo normal, y yo siento que el miedo es demasiado grande, es decir, que yo no me siento madura y preparada, y que además siento que el entorno no me acompaña, ¿no? Es decir, que el entorno no me ayuda, no me acompaña. Y que entonces ¿Usted me está describiendo, doctora, en su momento? Qué bueno que una persona... Yo algo que amo mío es que
reconozco tanto las cosas, y soy cero hipócrita, porque yo digo, yo no me muestro como una persona, a mí nunca me pasa nada. Puede ser que muchas cosas no me pasen porque por ahí tengo más herramientas y por ahí ese miedo saludable me salva de muchas cosas, pero hay momentos donde, y doctora, usted me está describiendo un poco bastante ese momento. Me pasó muchas veces dando clases de este tema y varios temas que la gente a veces se acerca y se desdramatizo con la risa y con esto de hacer un stop y decir, bueno, a ver, chequeemos en dónde yo puedo, porque bueno, es algo que tienes que convivir toda la vida. Muchas veces dicen que desaparece, pero digo, bueno, si tengo otra vez interesante, no solo si aparece, si desaparece, o a veces mejora, o a veces requerís menos levotiroxina, es decir, las evoluciones también. Claro. Pero bueno, no podía no decirle, disculpe que le tiré ese bocado. No, bueno, está perfecto. Escribiendo el momento, pero sí, como claro, y muchas veces ese es el momento en el que, digamos, evidentemente ya puede haber un estilo, una manera de vivir la vida, ¿no? Pero hay momentos que gatillan esto, que lo desencadenan. Claro. Entonces, bueno, relacionamos la disfunción tiroidea con el miedo, pero con este miedo particular, es el miedo a enfrentar un cambio adaptativo para el cual yo no me siento preparado, siento que lo tengo que hacer, o sea que no me puedo volver atrás, lo tengo que hacer, pero me da demasiado miedo, me siento, ellos usan la palabra acoso, me siento acosado en el sentido de como si me estuvieran empujando algo, que pueden ser mis propios deseos, porque una mujer que quiere ser madre, pueden ser los propios deseos de ella de ser madre, pero al mismo tiempo tiene miedo, se siente todavía muy hija, se siente muy chica. Y también hay que ver la historia de vida de esa persona también, ¿no? Obvio, sí, por supuesto, sí. Y entonces este miedo puede no soportarse en la conciencia, porque no nos olvidemos que nosotros pensamos que la enfermedad aparece cuando yo reprimo el afecto, o por lo menos la magnitud del afecto. Tal vez una parte del afecto lo puedo sentir, pero no me doy cuenta hasta qué punto. Es una cosa decir, sí, esto me da miedo, y otra cosa es sentir el miedo, con todos sus elementos. Entonces, a veces uno lo tiene medio racionalizado, pero no se da cuenta hasta qué punto esto es fuerte. Y entonces acá es muy interesante porque ellos vinculan el hipo y el hipertiroidismo con dos aspectos variantes del miedo que están descritas por Dumas, por Darwin, por los que estudiaron la expresión de las emociones, que son el miedo activo y el miedo pasivo. Es decir, estos autores, Dumas sobre todo el que hace esta distinción, describen que hay dos maneras, estudiando los animales sobre todo, que hay dos maneras de expresar el miedo o de sentir el miedo. Una es el miedo que siente el animal, que se siente que quiere tratar de escapar o de huir, y es el miedo activo. Es cuando el animal, por ejemplo, los elementos que tienen es la piloerección, ¿no? El mostrarse más grande, se le abren las pupilas, la midriasis, que se llama, se le acelera la frecuencia, empieza le late más fuerte el corazón, respira más rápido, está nervioso, está excitado, puede haber aceleración del tránsito intestinal, y todo esto es cuando el animal está como preparado. Imagínate un gatito, ¿no?, que está con los pelos parados, o sea, mostrando los dientes, y está asustado, pero está preparado para atacar y defenderse o huir. Esa es una situación. Es muy distinta a la situación del miedo pasivo, que es cuando el animal se siente ya más acorralado, no se siente con tanta salida, y aparece un miedo que es en el extremo. ¿Has visto los animales que se hacen los muertos, que pierden el tono muscular y se caen? Bueno, sí, lo he visto. Ese sería el miedo del cuando el animal se achica y se queda quieto, ¿no? Y entonces ahí ya no aparece esta taquicardia, esta aceleración, sino que el animal se puede hasta desmayar, el corazón late a veces más lento, ¿no? Es como un miedo que achica, digamos, y que el animal se frena. Los síntomas digamos, los elementos que tienen uno y otro miedo se pueden relacionar bastante bien, hasta cierto punto, con los síntomas del hiper y el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque el paciente con hipertiroidismo, si no está medicado, obvio, en su manifestación plena, va a tener este fuego que decíamos, este metabolismo, lo va a tener al mango, aumentado, va a estar consumiendo toda la energía, ¿no? Y entonces va a estar, justamente se lo describe como una persona que está nerviosa, excitada, que no se puede concentrar, que piensa en 5 cosas a la vez, que tiene taquicardia, que respira más rápido, que pierde peso, y a veces también puede aparecer la diarrea, ¿no? Entonces, todos elementos que obviamente no es lo mismo, porque no siente, o sea, el paciente con hipertiroidismo no siente miedo, se siente enfermo, que es distinto.
Pero aparece toda esta idea de acelerar, entonces ellos dicen, bueno, el hipertiroideo es como si expresara este miedo activo, como si dijera, y lo relacionan con esta idea de el ir para adelante y viste lo que yo te decía que pasa con los anfibios, que aparece la metamorfosis cuando aparece el aumento de la función de la glándula tiroides y aparece la metamorfosis. Sí. Bueno, es como, ellos dicen, es como si el sujeto quisiera aumentar la producción de sus hormonas tiroides, pues como si quisiera apelar a ese mecanismo, es decir, yo voy a hacer el cambio, así como lo hice cuando nací, cuando pasé por la pubertad, en los momentos de cambio de la vida, voy a usar este mecanismo para tratar de producir el cambio que tanto me asuste, que siento que no estoy pudiendo hacer. Sí. Que obviamente ya en ese momento no se trata de el aumento de las hormonas tiroides, sino se trata de enfrentar el cambio que tiene que enfrentar en la vida, pero esto se reprime y aparece el intento de solución, digamos así, fantasiado, que es, bueno, aumento la producción de glándulas tiroides, de hormona tiroidea, y así trato de hacer de cuenta que así voy a poder forzar el cambio y lo que sería como un huir para adelante, ¿no? Sí. Entonces, esta es una manera, es el miedo expresado de esta manera, reprimido y expresado en el trastorno. Y el hipotiroideo es la contracara. Fíjate que el paciente hipotiroideo no medicado es un paciente que está enlentecido, que está somnoliento, que está a veces un poco atontado, que aparece que está con frío, que engorda, y no solo engorda, sino que tiene una especie de edema de líquido, de retención de líquidos, está como abotagado, ¿no? Es como la idea de alguien que está como si fuera encapsulado, ¿no? En su... Reteniendo, no expresando, digo, porque doctora, yo soy reikista además, y estamos hablando del quinto chakra, o sea, la comunicación, lo que no expreso, lo que reprimo, claro, lo que pasa es que no expresan, pero ese es justo el quinto chakra, ¿no? La garganta. La garganta es... Conozco una ignorante por completo, así que no te puedo el quinto chakra, son 7 los chakras, y el de la comunicación, lo que es la garganta, que hablamos de la tiroides, es el quinto chakra. Claro, ahora lo interesante es que digamos, tanto el hiper como el hipo, ninguno de los dos comunica, o sea, ambos reprimen, pero reprimen de manera distinta, es como si fueran ideas. Entonces es como si el hipertiroide dijera, yo voy a hacer la metamorfosis, es el famoso quemar etapas, ¿no? Rajar para adelante, y el hipo es como si dijera, no, yo me freno, hago la diapausa o la neotenia, me freno, detengo todo, me encapsulo, y a ver cuando pasa esta tormenta y yo puedo salir del cascarón, digamos, ¿no? Sí, también podemos tener una mala comunicación cuando expresamos, ¿no? Porque mucha gente dice, pero yo me expreso, yo hablo, sí, pero ¿cómo hablas? ¿Cómo te expresas? Lo que pasa es que primero tengo que dar cuenta yo que me pasa, antes de poder hablarlo. Por eso. El problema es cuando yo me lo reprimo frente a mí mismo, y entonces, porque no te olvides que acá el miedo está reprimido, o sea, la persona se enferma. Claro. Y si vos le preguntás si tiene miedo frente a un cambio, yo te voy a decir, ¿qué miedo? No tengo ningún miedo, lo que tengo es enfermedad tiroidea, ¿no? Entonces, si por ahí algún punto reconoce algo del miedo, pero sin darle mucha importancia. Total. Entonces, son dos maneras distintas, una queriendo huir para adelante y otra queriendo frenar del metabolismo, frenar todo, de tramitar este miedo. ¿Detener el tiempo? Claro, sí, detener el tiempo o detener, digamos, es como si dijera, bueno, como hace el insecto que se queda haciendo pupa porque hay sequía y falta de alimento, bueno, es como si dijera yo me meto en la cueva y llámenme cuando vaya a salir el sol y pueda salir. Lo que pasa es que esto es un engaño, porque en realidad el sujeto que hace esto está negando que él, digamos, necesita enfrentar esto en algún momento. Y que no es que hay una tormenta afuera y va a pasar, sino que él tiene que hacer consciente de esto y ver, elaborar este miedo para poder ir de a poco enfrentando lo que tanto miedo le da a enfrentar. Por eso es una solución fallida, obviamente, ¿no? Sí. Es interesante que en el ser humano hay algo también que se llama neotenia, que es se llama neotenia, no es exactamente lo mismo que los anfibios, pero la neotenia humana tiene que ver con que nosotros nacemos bastante como si nos faltaran unos cuantos golpes de horno. Nacemos sin terminar, comparado con otros mamíferos. Sí. Por eso tenemos tanta dependencia de nuestros padres y de nuestro entorno, mucho más si vos te fijás otros mamíferos, qué sé yo, una vaca, el ternero, después de unos cuantos días, ya en principio camina, va bien, es muchísimo más independiente que un ser humano.
pero tiene la ventaja de que como nacemos sin terminar, digamos, del todo, tenemos, o por lo menos eso es lo que está escrito en la biología, una mucho mayor capacidad de incorporar cosas del entorno, de aprendizaje. Podemos aprender e incorporar más cosas, es como si no naciéramos tan predeterminados, tan seteados, sino que tenemos posibilidad de aprender y absorber mucho más de nuestro entorno. Pero para eso necesitamos un entorno más o menos seguro. Entonces, eso es un poco lo que le pasa al paciente con esta afección, que es la sensación de que mi entorno no me protege, no me cuida, yo tengo que cambiar, pero no cuento con un backup, con un apoyo que me permita, que me acompañe y que me ayude a enfrentar estas situaciones, ¿no? Por eso también el miedo es tan grande, porque se siente poco preparado y poco apoyado por su entorno, ¿no? Poco apoyado por su entorno en ese momento, hablando de momentos, no es que siempre sea así. No, pero en la medida en que la enfermedad se instala, pensamos que son, digamos, que esta temática es importante en la vida de la persona, que no fue solo un momento y nunca más pasó, ¿no? Y también pensamos que si esto se puede elaborar, bueno, la enfermedad podrá evolucionar mejor, hay enfermedades que evolucionan mejor que otras, ¿no? O esto como decís, una que desaparece, o que de repente no requiere mucha medicación, bueno, no es lo mismo, ¿no? Que la persona que cada vez requiere más medicación, ¿no? Que cada vez se complica. Después tenés todas las 20.000 variantes de cómo se manifiesta esto, porque además hay diferentes enfermedades que te van a dar estos cuadros, ¿no? Sí, te sigo escuchando, ¿eh? Así que bueno, eso es básicamente digamos, la idea central. Por eso yo te decía que nos permite descubrir un tipo particular de miedo, porque es como, con todas estas representaciones, yo te decía, del anfibio, de la metamorfosis, de la vida, digamos, del nacimiento, como esta idea de que no todos los miedos son iguales, ¿no? Y que no es lo mismo, digamos, el miedo a crecer y a desarrollarse, es un miedo particular. Y sabe una cosa, doctora, permítame hablar, y que no todos los momentos son iguales, ¿no? Porque también hay que ver la historia de esa persona, cómo creció en ese hogar, y hay que ver si no fue un niño reprimido, un niño que le han metido miedo, que no se podía expresar, que después quizás de grande lo naturalizó, y quizás en su cabeza es mejor callar y no hablar. Entonces, ¿no? Como una manera de estar sometido a algo, ¿no? Agachando como agacha la cabeza, ¿no es cierto? Porque si hablamos de lo que es la garganta, estamos hablando de lo que nosotros podemos o no comunicar, o comunicar mal también, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que ahí yo te hago digamos, en un sentido, es verdad que es la garganta, es la zona del cuello y se puede vincular. Sí. Pero también es cierto que, ojo, porque nosotros estamos hablando de la glándulo tiroides, no estamos hablando de los órganos vocales, de la laringe, ¿no? Es decir, probablemente si vos te puedes, yo no estudié el tema, pero si uno estudia la laringe, las alteraciones de la laringe, vas a encontrar mucha más vinculación con estos temas que vos decís. Sí, es muy largo, pero yo te lo resumí una parte nada más. No, porque además lo interesante de esto es el hilar un poco más finito, ¿no? Es decir, sí, uno puede hablar del cuello y de la garganta en general, pero uno también puede decir, bueno, espera, no es lo mismo la glándula tiroides que la laringe, que la faringe, que las amígdalas, que el esófago, ¿no? Es decir, uno puede empezar a pensar y a buscar, porque cada órgano tiene un sentido distinto, y eso es lo que te da esta riqueza de significados tan interesante. Sí. ¿no? Sí, pero conozco muchas personas con hipotiroide y justamente tienen una historia muy parecida. Bueno, el caso clínico, ahí te iba a decir, que está publicado en las investigaciones en general, que como siempre digo, las pueden ir a leer a la página para que vean la fuente donde yo estoy hablando, ¿no? Sí. Siempre al final hay uno o dos casos clínicos, y en el caso del hipotiroidismo, justamente, ese caso de una chica, había una historia muy traumática, de una chica que tenía una madre una hermana muy loca, una madre que le pegaba, cuando el padre medio que la protegía, cuando el padre muere, ahí me parece que le aparece el hipotiroidismo. ¿Viste? Y después ella intenta irse, y en realidad cuando ella consulta es porque tuvo un agravamiento del hipotiroidismo muy fuerte, y es porque ella estaba tratando de irse, se había vinculado con un convento, como que la estaban medio, como le hacían medio de familia adoptiva, y en el momento ella se quiere ir al convento, y cuando está por ir le dicen que al final no la aceptan en el convento porque tiene hipotiroidismo, porque está enferma. Y ahí ella, que tenía como la idea de que este iba a ser el refugio en donde iba a poder
justamente permanecer neoténica, o sea, estar protegida, estar amparada, estar cuidada y tomarse su tiempo para crecer, cuando le dicen que no, ahí esto se agrava, ¿no? Porque ella necesita reprimir más porque el miedo aumenta, ¿no? Y entonces la represión aumenta y la enfermedad empeora. Sí, que cuántas cosas podemos llegar a reprimir sin darnos cuenta también, ¿no es cierto? Ese miedo al cambio, no estar preparado, decir que sí, pero en realidad no estamos preparados, justo en un momento que puede suceder eso, ¿no es cierto? Y que para mí también los miedos es una manera también de defenderse y de tomar conciencia. Hay que tener mucho miedo y seguir para adelante. Digo que el elemento desencadenante y hay que ver qué es lo que vivió esta persona justo para que se active, ¿no? De alguna manera. Sí, y que la misma situación a una persona le puede producir todo este conflicto y por ahí a otra no tanto, ¿no? Entonces también uno tiene una predisposición a sentirse de una determinada manera y sobre todo el tema de la represión, porque yo creo que lo ambiental influye muchísimo. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, como en todo, es que fíjate que Freud hablaba de las series complementarias, ¿no? Que es un esquema muy útil. Freud decía, nosotros nacemos con una predisposición, tenemos ciertas vivencias infantiles que nos marcan mucho, y esa es la primera serie complementaria. Eso nos da un resultado, que vamos por la vida como con ciertas tendencias. Y después tenemos la situación traumática actual, que digamos que se combina con con lo que yo ya traigo, se combina lo que me pasa ahora, la vida adulta, y esa es la segunda serie complementaria. Es un esquema, ¿no? Pero es como para decir, bueno, se articula con lo que yo vengo de fábrica, más mis vivencias infantiles, más lo que me va a pasar en la vida. Eso todo va a dar el resultado después de si me enfermo de determinada enfermedad o determinado carácter o determinada manera de vivir, ¿no? Sí. Y también... Qué impresionante, ¿no? Porque con esto que estamos viviendo, tengo conocidos médicos endocrinólogos y se horrorizaron de la cantidad de personas que empezaron a atender con hipotiroidismo. Ahora. Sí. Ahora, aumentó un montón. Bueno, también tenemos la mujer embarazada también que le puede aparecer, ¿no es cierto? En el embarazo, el hipotiroidismo. Bueno, yo no tenía el dato, pero en ese sentido se podría comprender muy bien porque este también es un momento de cambio enorme. Ahí tenés, ahí por eso te lo quería esperar a que terminaras para decirte, bueno, mirá que cómo aparece en la embarazada el hipotiroidismo y cómo en embarazadas, doctora, escuche esto, porque esto es un buen dato que le voy a dar, y cómo a la persona que antes de quedar embarazada le subía más la tiroides, le necesitaba más medicación, la prolactina, un quilombo, ¿no? Y cómo después quedó embarazada y le tuvieron que bajar la medicación de la tiroides. Mira. Ahí le di un dato interesante para... Es interesante ver cómo está viviendo el embarazo, sí. ¿Qué le representa a ella el embarazo? ¿No? Ahí se lo dejé. ¿Puede haber personas con depresión encubierta, con ira, con enojo, con enfado? Ay, no te escuché lo último. Porque estuve investigando y me daba que una parte, ¿no es cierto? No digo que todo, pero también se puede estar como camuflado, ¿no? Una persona que tiene hipotiroidismo puede tener una depresión, puede tener, reprimido un enojo, un enfado. Sí, o muchas veces se dice al revés, ¿no? Se dice que el sujeto parece deprimido y en realidad estaba hipotiroideo, ¿no? Claro. Ahí igual es interesante, porque uno dice, bueno, parecería que si estaba hipotiroideo no le pasaba nada, o sea, estaba bien anímicamente y estaba enfermo físicamente, pero nosotros pensaríamos que no, que digamos que ya, o sea, esto que se identificaba como depresión, el término depresión es un término muy inespecífico, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, estamos hablando de una persona que si no medicas con la hipotiroide tiene todos unos síntomas tremendos. Claro, pero lo que es interesante es decir, que tome la medicación, pero a mí ya esa primera imagen de esa especie de lo que llamamos depresión, en realidad pensamos que más que depresión era este miedo, esta especie de frenado, de frenarse, digamos, porque hay algo que no, o sea, esto es mucho más específico que la depresión, es decir, el sujeto está como aislándose de la vida, ¿no? Del mundo, pero porque en el fondo está este miedo
tan fuerte. Lo que pasa es que él no se da cuenta, porque ya está enfermándose, ¿no? Es decir, ya es un síntoma del hipotiroidismo. Sí. Entonces nosotros no es que decimos, no, si ponete, yo tengo un paciente que empieza a sentirse así desanimado, deprimido, lo que sea, y de pronto me dice, no, mira, al final fui al médico y resulta que tenía baja la hormona tiroidea y ya está. Yo no pienso que entonces ese paciente no le pasaba nada, ¿se entiende? Sino que digo, bueno, le pasa que se enfermó de la tiroides con todo lo que eso significa, ¿no? Y y bueno, ya está, cuando te aparece una persona con hipotiroidismo, bueno, ya empecemos a trabajar porque hay mucho camuflado ahí, ¿no? A ver, lo hablamos bien, ¿no es cierto? Obviamente que después con el correr del tiempo uno va trabajando y va encontrando, ¿sí? Quizás, como decías vos, una parte estaba como consciente y otra parte no, o estaba negada, o estaba callada. O sabes qué, otra expresión muy linda del lenguaje coloquial, en realidad para decir centralmente lo que es la represión, es quitarle importancia a algo. No siempre que reprimimos sacamos algo por completo de la conciencia. A veces lo vemos, pero le quitamos importancia. Y eso es una forma de reprimir. Sí, coincido con vos. Y sabes una cosa, lo que le genera estrés a uno, al otro puede no generarle estrés. Bueno, también, porque es que lo que le genera a uno callarse, quizás al otro no. Claro, pero digo que en el momento de expresarnos tenemos que saber cómo expresarnos, porque expresarnos no es vomitarle al otro, digamos, el basurero, sino cómo lo hacemos, ¿no? Que es muy importante. Que cuando vayamos a expresar algo por nosotros primero, por nosotros mismos, de qué manera lo expresamos, ¿sí? O lo pedimos, o lo necesitamos. Me parece que eso es muy importante para poder comunicarlo al otro. Sí, bueno, eso ni que hablar. Hay formas de hablar que son simplemente hacer una catarsis y sacarte algo de adentro y aliviarte y nada más, y no es muy elaborativo, claro. No, claro, porque viste muchas veces gente dice, sí, yo fui a terapia, la verdad es que le tiré todo, como le tiraste todo. Claro. No es así, o sea, no, pero a ver, desdramatizando, digo, esa como acaba de decir, que es muy importante también escucharnos, ¿no? Cuando estamos hablando eso, ojo. Sí. No decirlo nada más, ya está, listo, me alivié. Oh, no, lo que está diciendo, escúchalo. Claro, escucharte. Sí, bueno, a veces alguien te dice, sí, yo ya sé que a mí me pasa eso, pero te lo está diciendo de la boca para afuera. Es decir, te dice que sabe que le pasa eso, pero no está tomando contacto afectivo con lo que le está diciendo. Eso es muy difícil, porque cuando pasa eso, ¿cómo haces para tocar a la persona? No es nada fácil, ¿no? De que realmente... No, pero digo, por algo aparece una enfermedad, algo te está... Bueno, obvio, ya en la enfermedad, sí, ni que hablar. En ese momento es así una stop. O sea, no te enojes, porque hay mucha gente que se enojada con la enfermedad. Como lo hablamos la otra vez, hay enfermedades que con la pastilla he visto la vida y hasta a veces puede desaparecer. Y bueno, mientras yo digo, todo tenga solución, en vez de enojarte, comenzar a trabajar qué está pasando, ¿sí? Pero a veces somos víctimas de algo, pero podés vivir en la victimización. Si vos fuiste víctima de algo o pasaste situaciones que la verdad es que no estaba, o sea, te la hicieron pasar, bueno, entonces, a ver, yo no puedo convivir con esto toda la vida y en estado de víctima y como me pasó me quedo ahí. ¿Por qué? No. Porque si uno no elabora las cosas, las tiende a repetir. Claro, porque aparte tenés que elaborar las cosas, tenés que fijarte en dónde, cuándo sucedió eso, en qué momento. No sé, para mí es muy importante esto. A ver, ¿en qué momento me apareció una enfermedad? A ver, voy a retroceder un poco. ¿Qué pasó en este año o en estos meses que me activó esto? A ver, pues estamos hablando de la hipotiroides, puede ser también, como hablamos de otros síntomas, ¿no? Que es muy importante detenerse, sobre todo si te sigue pasando, ¿no? Bueno, una vez te pasó, bueno, pero te sigue pasando esto. Digo, detenerse y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿En dónde tengo que empezar a trabajar? ¿No es cierto? Digo, que mucha gente se enoja, y no hay que enojarse con la enfermedad. Pensar a la enfermedad como un capítulo de la vida de uno, ¿no? Que esto está mostrando un capítulo de mi vida que yo no estoy viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese capítulo? ¿Qué pasa? ¿No? Sí, tal cual. O sea, esto es lo que yo le quiero decir, porque digo que ya que estamos comunicando que a ver, todos podemos vivir cosas muy feas,
que no fueron nuestra culpa, pero hay que solucionar de alguna manera, o aprender a convivir, viste que hay muchas cosas que no las podés ya solucionar, y no las podés cambiar, tienes que aprender a convivir o posicionarte. Yo que soy paramédica, en el curso de paramédicos, el doctor, que es médico psiquiatra, el doctor José Peluqui, nos dijo algo que me pareció muy interesante y yo lo apliqué muchísimo, que nosotros tenemos que vincularnos muchas veces con personas que no nos hacen daño, ¿sí? Entonces tenemos que hacer como, o sea, un personaje, pero un en buen sentido, ¿no? Cuando nos vamos a encontrar con esa persona, para que no nos afecte, como una manera de mirarlo desde otro lado, ¿no? Como en vez de amargarnos y ponernos mal y esto y lo otro, es como ponernos como un personaje y decir, bueno, yo me voy a tener que encontrar con esta gente, no la puedo cambiar y voy a tener que convivir de alguna manera. Entonces, bueno, ¿cómo me posiciono yo a enfrentarme con esa persona? No enfrentamiento de pedidos, sino digo, voy a ver no sé, supongamos, a mis tíos, por decirte, no nada que ver, a mis tíos, ¿no? Entonces, realmente tengo los quiero, pero realmente son personas muy difíciles, entonces yo los tengo que ver, porque tengo una relación. Entonces, ¿cómo yo me posiciono cuando voy a ver a ese familiar? Puede ser familiar, puede ser una pareja, como puede ser una madre, cuando más cercana es la persona, yo, más difícil. Cuando más cercano es el vínculo, más difícil es hacer lo que está diciendo. ¿Cómo? No, ¿cómo me ubico? ¿Cómo me voy a ubicar yo? Sí, o sea, sí, no, y para la... es que, no sé, no, que en general cuanto más cercano es el vínculo, más difícil es hacer lo que estás diciendo. Claro, por eso, bueno, que es un entrenamiento esto tremendo, o sea, avanzás un paso y te comieron 20 para atrás, y vos te vas a decir, otra vez tengo que volver a avanzar. Claro, esto es un porque en realidad lo que uno tiene que constante. preguntarse es por qué uno se engancha con eso. Digamos, cuando uno se pone mal es porque hay algo en uno que se engancha con esa cuestión, ¿no? Y por algo uno se engancha, y lo difícil es cuando es un vínculo afectivo muy fuerte. Claro. ¿No? Que la palabra del psicoanalista es, no podés engancharte. Sí, o pensar por qué te enganchaste. Pero digo, que no tenés que convivir. Hacen falta dos para el tango, ¿no? Entonces, si yo me engancho es por algo mío también. Esa es la mirada también, ¿no? Dar herramientas, ahora tenemos que irnos ya a una tanda, doctora, para mí podemos hacer muchos programas juntas, porque la verdad es que tenemos una vuelta interesante. ¿Cómo posicionarnos ante una dificultad, personas? Digo, yo creo que podemos, ¿no?, hacer un tema de tener herramientas para enfrentarnos a... Quizás debas vos pensar bien el título y después cuando te llame Santiago... podés armarlo, ¿no? Me parece como interesante, ¿no? Tener herramientas como para afrontar ciertas situaciones, vínculos, no sé, ¿qué te parece? Porque, quieras o no, muchas veces los vínculos enferman a uno. Sí, nosotros, qué sé yo, viste, como psicoanalista uno está en general pensando en qué parte contribuye uno con que las cosas salgan como salen. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Como pero la eso principal está herramienta es uno mismo, ¿no? En ese sentido. No, pero sería muy interesante poder hablar de ese tema, ¿no es cierto? Fíjate vos cómo podés armar el título o algo, digamos, ¿no? Como para poder desarrollar el tema. Me parece muy interesante eso. Dale, me fijo, lo pienso. ¿Te parece? Otro tema que vos quieras, pero me parece que hoy mucha gente está necesitando herramientas para poder de alguna manera, no te digo cubrirse, pero estar como más armado, ¿no? No hay muchas herramientas, las personas no hay mucha gente que quiere y no puede, y hay gente que no tiene herramientas como para defenderse un poco o mirarlo desde otra. O sea, esto es una cuestión de trabajar interiormente, es lo más difícil, por eso mucha gente se repara más por fuera que por dentro. Entonces, tener que mirarse y tener que hacer todo un trabajo interno, y prefieren como de alguna manera dejarlo a un costado o anularlo, pero es como hablamos varias veces, esto tarde o temprano se va a desencadenar en algún momento, entonces vas a tener que hacer un parate y vas a tener que empezar a trabajar. Es lo que opino yo, ¿no es cierto? Y lo que conviene de alguna manera para no seguir enfermando o no
seguir teniendo una mala calidad de vida. Claro, seguro, sí. Sobre todo en pandemia, que no es fácil. Y de paso me tira otras más. Estoy juntando mis frasquitos. Yo digo, uno tiene un montón de herramientas, pero no alcanza. Vos decís, pero si yo hice este curso, hice esto, me preparé acá, me preparé. No, la cosa es que estar encerrado con un familiar tanto tiempo se pone a prueba todo. Cada vez necesito más, ya me hice reiki, no sé qué voy a hacer. En cualquier momento me hago profesora de meditación, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, doctora, desdramatizamos un poquito, que dentro de esto que desdramatizamos hay mucho de verdad, así que como siempre es un placer. Y para cerrar este tema, ¿no?, sobre digamos el hipotiroidismo, ¿algún mensaje así ahí queda picando? No, en realidad es siempre el mismo, que es que la mejor, digamos, manera de tratar de evitar la enfermedad es tratar de reprimir lo menos posible, ¿no? Es decir, tratar de conocernos lo mejor posible y darnos cuenta de lo que sentimos, porque mientras lo sintamos, no necesitamos enfermar. El problema es cuando ese sentimiento nos es tan doloroso que no lo queremos ver ni sentir, lo sacamos del mapa y después vuelve de maneras poco gratas, ¿no? Y donde ya es mucho más difícil ayudar a la persona, porque una vez que hizo la enfermedad ya no es tan fácil. No. Y no, doctora, sabe que ahora me voy a ir justo con un tema, permitir llorar, la otra cara de no dejar llorar. Sí, lo vi, muy interesante, sí. Y donde acá el niño se te enferma, el bebé se te enferma y el niño se te enferma y esto de no dejar llorar, qué peligroso, ¿no? Pero bueno. Bueno, te agradezco muchísimo la invitación, como siempre. Gracias, doctora. Así que bueno, de alguna manera seguimos un poquito el tema. Vamos a encontrar. Bueno, doctora, hasta un nuevo encuentro prontito y bueno, le dejo el tema libre para con todo gusto. Le mando un beso grande. Vale, un beso grande y muchísimas gracias por su tiempo, lo valoro muchísimo. Gracias, doctora. No, a vos, gracias. Chao. Gracias. Bueno, vieron, ¿no? Hay un montón para hablar realmente.